Equipo de proyecto. El equipo de proyecto incluye al director del proyecto, al personal de dirección de proyecto y a otros miembros del equipo que desarrollan el trabajo, que actúan conjuntamente a la realización del trabajo del proyecto para alcanzar sus objetivos. La estructura y las características de un equipo de proyecto puede variar ampliamente, pero una constante es el rol del director del proyecto como líder del equipo, independientemente de la autoridad que éste pueda tener sobre sus miembros. El personal de dirección de proyecto son miembros del equipo que realizan actividades de dirección del proyecto tales como elaboración del cronograma, la preparación del presupuesto, presentación de informes y control, comunicaciones, gestión de riesgos y apoyo administrativo. Personal de proyecto son los miembros del equipo que llevan a cabo el trabajo de crear los entregables del proyecto. Los expertos de apoyo. Los expertos de apoyo realizan actividades requeridas para desarrollar y ejecutar el plan para la dirección del proyecto. Estas pueden incluir roles tales como contratación, gestión financiera, logística, asuntos legales, seguridad, ingeniería, pruebas o control de calidad. Los representantes del usuario o del cliente. Los miembros de la organización que aceptarán los entregables o productos del proyecto pueden designarse como representantes o enlaces para asegurar la coordinación adecuada, asesorar acerca de los requisitos o validar la aceptabilidad de los recursos del proyecto. Los vendedores. Los vendedores, también llamados proveedores, suplidores o contratistas, son compañías externas que celebran un contrato para proporcionar componentes o servicios necesarios para el proyecto. Cuando los vendedores asumen una gran parte del riesgo asociado a la entrega de los resultados del proyecto, pueden tener un rol significativo en el equipo del proyecto. Miembros de empresas de socios. Se puede asignar como miembros del equipo del proyecto a miembros de los socios de negocios para garantizar una coordinación adecuada. Los socios de negocios. Los socios de negocios son también compañías externas, pero tienen una relación especial con la empresa. Proporcionan experiencia especializada o desempeñan un rol específico, tales como una instalación, personalización, capacitación o apoyo. Composiciones de los equipos del proyecto. La composición de los equipos del proyecto varía sobre la base de factores con la cultura de la organización, el enlace y la ubicación. La relación entre el director del proyecto y el equipo varía dependiendo de la autoridad del director del proyecto. En ciertos casos, el director de proyecto puede ser el gerente de línea del equipo, con plena autoridad sobre sus miembros. Aquí podemos ver dos tipos de división de proyectos, que sería el dedicado. En un equipo dedicado, la asignación de todos o de la mayor parte de los miembros del equipo del proyecto es para trabajar a tiempo completo en el mismo. El equipo del proyecto puede estar ubicado en un mismo lugar o ser virtual y normalmente reportar de forma directa el director del proyecto. El tiempo parcial. Algunos proyectos se establecen como trabajo adicional temporal. En estos, tanto el director del proyecto como los miembros del equipo trabajan en el proyecto, pero permanecen en sus respectivas organizaciones y continúan llevando a cabo sus funciones normales. Los gerentes funcionales mantienen el control sobre los miembros del equipo,
y los recursos asignados al proyecto, y el director del proyecto suele continuar realizando otras tareas de gestión, como en la imagen que se encuentra del lado derecho. Los equipos de proyecto dedicados son comunes a las organizaciones orientadas a proyectos. De la mayor parte de los recursos de la organización participan en el trabajo de los proyectos o directores de proyectos tienen un alto grado de independencia y autoridad. Los equipos de proyecto a tiempo parcial son comunes en organizaciones funcionales, mientras que las organizaciones matriciales utilizan equipos de proyecto tanto dedicados como a tiempo parcial. Los proyectos que denominamos virtuales. Las tecnologías de la comunicación permiten a los miembros del equipo en diferentes ubicaciones o países trabajar como equipos virtuales. Los equipos virtuales dependen de herramientas colaborativas como espacios compartidos de trabajo en línea y videoconferencias para coordinar sus actividades e intercambiar información acerca del proyecto. Un equipo virtual puede existir en cualquier tipo de estructura organizacional y con cualquier composición. El ciclo de vida del proyecto. Un ciclo de vida de proyecto es la serie de fases por las que se atraviesa un proyecto desde el inicio hasta su cierre. Las fases son generalmente secuenciales y sus nombres y números se determinan en función a las necesidades de gestión y control de la organización u organizaciones que participan en el proyecto, la naturaleza propia del proyecto y su área de aplicación. Las fases son generalmente acotadas en el tiempo, con un inicio y un final o punto de control. Un ciclo de vida se puede documentar dentro de una metodología. El ciclo de vida proporciona el marco de referencia básico para dirigir el proyecto, independientemente del trabajo específico involucrado. Los enfoques de los ciclos de vida de los proyectos pueden variar continuamente, desde enfoques predictivos u orientados a plan hasta que los enfoques adaptativos u orientados al cambio. Características del ciclo de vida del proyecto. Los proyectos varían en tamaño y complejidad. Todos los proyectos pueden configurarse dentro de la siguiente estructura genérica del ciclo de vida, que sería inicio del proyecto, organización y preparación, ejecución de trabajo y cierre del proyecto. Esta perspectiva general puede proporcionar un marco referencial común para comparar proyectos, incluso si son de naturaleza diferente. En la imagen del lado derecho podemos notar cada punto en una cierta línea de ciclo de vida donde el proyecto tiene diferente tipo de ejecución. La estructura genérica del ciclo de vida presenta por lo general las siguientes características. Los niveles de costo y dotación de personal son bajos al inicio del proyecto. Alcanzan su punto máximo según se desarrolla el trabajo y caen rápidamente cuando el proyecto se acerca. Eso hemos podido observar en la anterior imagen. Otro punto, la curva anterior o curva típica de costos y dotación de personal puede ser no aplicable a todos los proyectos. Un proyecto puede, por ejemplo, requerir gastos importantes para asegurar los resultados necesarios al inicio de su ciclo de vida
o contar con una dotación de personal completa desde un punto muy temprano en su ciclo de vida. Los riesgos y la incertidumbre de mayores en el inicio del proyecto. Estos factores disminuyen durante la vida del proyecto a medida que se van adoptando decisiones y aceptando los entregables. La capacidad de incluir a las características finales del proyecto sin afectar significativamente el costo es más alta al inicio del proyecto y va disminuyendo a medida del proyecto avanza hacia su conclusión. Esto observamos en la imagen que está del lado derecho. Dentro del contexto de la estructura genérica del ciclo de vida, un director de proyecto puede determinar la necesidad de disponer de un control eficaz sobre ciertos entregables o ciertos entregables deben ser finalizados antes de que se pueda completar la definición del alcance del proyecto. Fases del proyecto. Un proyecto se puede dividir en cualquier número de fases. Una fase del proyecto es un conjunto de actividades del proyecto relacionadas de manera lógica que culmina con la finalización de uno o más entregables. Las fases del proyecto se utilizan cuando la naturaleza del trabajo a realizar es una parte del proyecto única y suelen estar vinculadas al desarrollo de un entregable específico importante. Normalmente las diferentes fases implican una duración o esfuerzo diferentes. Por su naturaleza, el alto nivel, las fases del proyecto incluyen un elemento de ciclo de vida del proyecto. La estructura de las fases permiten la división del proyecto en subconjuntos lógicos para facilitar su dirección, planificación y control, independientemente de la cantidad de fases que compongan un proyecto. Todas ellas poseen características similares. Por ejemplo, el trabajo tiene un enfoque único que difiere del cualquier otra frase. Estos a menudo involucran diferentes organizaciones y ubicaciones y conjuntos de habilidades. Otro punto, el logro del objetivo o entregable principal de la fase requiere controles o procesos que son exclusivos de esa fase o de sus actividades. La repetición de procesos a través de los 5 grupos de procesos proporciona un grado adicional de control y difiere los límites de la fase. El siguiente punto. El cierre de una fase termina con alguna forma de transferencia o entrega de trabajo producido como entregable de la fase. La terminación de esta fase representa un punto natural para reevaluar las actividades en curso y en caso de ser necesario, para cambiar o terminar el proyecto. Este punto puede denominarse revisión de etapa, un hito, revisión de fase, punto de revisión de fase o punto de cancelación, pero en muchos casos el cierre de una fase debe ser aprobado de alguna manera antes de que la fase pueda considerarse cerrada. Como se muestra en el grafo, algunos proyectos tendrán una sola fase, otros en cambio pueden constar de 2 o más fases. En algunas organizaciones se han establecido políticas de estandarización de todos los proyectos, mientras que otras permiten que el equipo de proyectos seleccione y adapte el enfoque más apropiado para su proyecto individual. Y con esto acabamos la presentación. Gracias.